Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al programa de Café Psicoanalítico. Hoy viernes de café, con un nuevo tema muy interesante, un nuevo clima también. Algo característico, por si no se habían dado cuenta, es que cuando se acaba el calor aquí en México, empieza en España. Bueno, España y toda Europa, así que a nuestros amigos y colegas españoles, pues ahí ya les llegó el calor y bueno, van a sufrir un ratito de calores. Así que pues bueno, pues así es el clima que le hacemos. Y antes, por favor, déjenme saludar a todos los que nos ven. Bueno, aquí en México, saludos a todos. Aquí en México, Argentina, Chile, Colombia, España, Perú, Estados Unidos, Bolivia, Ecuador, Guatemala y Uruguay. Un gran abrazo. Y Paraguay también, un gran abrazo. Y de las ciudades que nos ven en los países, bueno, aquí en Ciudad de México, por supuesto, en la ciudad de Agricultura de Acatepec también, Acatepec de Morelos, Arandas, Tepetixtla, en el Estado de México, Ciudad Nezahualcóyotl, Concepción Bío Bío de Chile, fíjense, así se llama Bío Bío, Quito, Ecuador, Córdoba, Argentina, Buenos Aires, La Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Yumbo, Valle de Cauca, Colombia. Así que bueno, también muchos saludos a todos nuestros amigos y colegas de Sudamérica, de Centroamérica. Un gran abrazo. Y ahora sí, por favor, nos presentamos. Bueno, Raúl, estás aquí enseguidita. Así que bueno. Muy buenas tardes para todos y todas, esperando que se encuentren muy bien en las diferentes latitudes que nos escuchan y que nos ven. Muchas gracias por preferirnos. Los saluda con gusto Raúl Ruiz, como cada semana, esperando que este programa sea de interés para todos y todas. Bienvenidos. Gracias. Y ahora sí, por favor, Odette. Gracias, un gusto estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Odette Yáñez y vamos a ver la historia de una mujer que cambió la manera en cómo se veía la sexualidad, y que, pero a pesar de eso, pues, encubre un sinnúmero de situaciones que le pudieron llegar que le ayudaron a llegar a donde llegó, pero también le truncaron y terminó, pues, su vida muy tempranamente. Un gusto saludarlos y listos para su duda. Gracias, Odette. Y también saludos a la ciudad de Managua, Nicaragua, Santiago de Chile, Lima, Perú, Tacna, Perú, también en la ciudad de Tacna, y Cochabamba, Bolivia, también saludos ahí a Cochabamba. Así que bueno, como bien lo decían, ahora sí ya entramos al tema, nomás déjenme ver dónde está aquí. Okay. Como bien lo decían, bueno, toca ver a este personaje tan conocido, tan popular, bueno, tan exitoso, lo ponemos así, desde la parte profesional, nivel ciertamente de las artes bueno, del cine y de lo artista, del mundo artístico, que es Marilyn Monroe. Y que, bueno, digamos, la parte de que la parte exitosa de la persona, ciertamente ahí lo tenemos, o el personaje, más que la persona, el personaje como tal está presente, y bueno, mundialmente famoso, y bueno, ya todo lo que sabemos de Marilyn Monroe, que ha trascendido tanto, bueno, ciertamente su muerte, las épocas, y en pleno siglo XXI, pues ciertamente sigue siendo famosa, y pues nadie le quita ese lugar que tiene como tal. Sin embargo, bueno, el precio, lo voy a poner de esa manera, el precio que tuvo que pagar para llegar a ese estatus fue grande, digamos, fue demasiado, tanto así que, bueno, digamos, tuvo 4 matrimonios, ya hablar de 4 matrimonios, bueno, ya hay algo anda mal por ahí. También en su vida, en su historia, también hay muchas tragedias o situaciones problemáticas que ahorita lo vamos a ver, que bueno, tanto fueron buenas y malas. Entonces, y ciertamente adicta a ciertas sustancias, a ciertos medicamentos, no que sustancias o medicamentos, también hizo que se degradara muy rápido, bueno, tanto su físico como su psiquismo, y bueno, se convirtió en un mito, ciertamente, pero bueno, ¿a causa de qué? O digámoslo así, a causa de ser TLP o un caso famoso de TLP, y hay que ver si es o no es un caso de TLP, ahorita lo vamos a ver, ya verán que sí, pues, pero primero hay que ver las pruebas primero para que esto se pueda, para saber de qué estamos hablando, o digamos, un caso típico de paciente border. Pero bueno, sin más, cedemos la palabra a Raúl para que
introduzca el tema y la vida de Marilyn Monroe. Por favor. Gracias, Doc. Pues propiamente hacer la acotación que el material bajo el cual estamos trabajando es un análisis de caso cualitativo que hacen Margarita Ortiz y Marta Ferragut, que, bueno, se apoyan precisamente en los manuales psiquiátricos, particularmente el DSM-4, y pues a partir de ello concluyen revisando varias biografías, entrevistas que le hicieron a Marilyn Monroe, algunos testimonios de personas que pudieron haber estado cercanos a ella. Determinan estas autoras que puede tener o pudo haber tenido un trastorno reactivo de la vinculación en la infancia, que para momentos adultos desembocó en un trastorno de personalidad límite. Desde ahí yo voy a poner sobre la mesa que, bueno, evidentemente hay que problematizar esta realización de casos cualitativos a posterioridad, considerando que, bueno, los manuales diagnósticos se modifican muy continuamente. Ustedes ya lo saben, estamos en tránsito a la CIE-11 y DSM-5-TR, entonces, pues un diagnóstico realizado con DSM-4 definitivamente para estas alturas de la vida ya no quedaría, pues, adecuado, ¿no? Por eso es que vamos a hacer esta perspectiva diferencial con las contribuciones que diferentes autores psicoanalíticos pueden hacer respecto a la vida de Marilyn Monroe. Comenzando con que, bueno, nace en junio de 1926. Su nombre completo es Norma Jane Mortenson, o Motterson, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, al final es similar. Entre sus antecedentes familiares tenemos que Gladys, su mamá, se casó joven y tuvo 2 hijos. Su marido la abandonó y ella los envió a otra ciudad con otros parientes. Desde ahí, pues ya tenemos un antecedente complejo porque evidentemente es este abandono materno del que Donald Winnicott muy probablemente diría que se trata de un caso de deprivación voluntaria, ¿no? Porque pues al final no hay un efecto de guerra o sociodemográfico en interdicto, sino es más bien una decisión. Esta madre de Marilyn Monroe es descrita como una mujer de carácter inestable, inseguro, frágil y con gran capacidad de seducción y apasionada por el mundo glamuroso de los artistas, que pues definitivamente ya sienta un precedente considerando las características histriónicas que mencionábamos en el programa de Cleopatra. Entonces nos va insertando en un antecedente de organización límite de la personalidad, como lo entendería Otto Kemper. Esta mujer, Gladys, la madre de Norma, tiene varios amantes y por lo tanto va a quedar embarazada, ¿no? Es ahí donde en una relación de amantía pues nace nuestra futura actriz Marilyn Monroe. Pocos días después de haber nacido, Norma es dejada al cuidado de una familia adoptiva que va pues a cobrar por el cuidado de la bebé, ¿no? Y es así donde va a iniciar un incesante cambio de hogar y por supuesto una infructuosa constancia de objetos a lo largo de su vida, porque pues hasta los 13 años aproximadamente Marilyn Monroe tuvo un cambio de hogar cada año y medio, ¿no? Fueron 8 cambios de casa en 13 años, lo cual desde las teorías de David Moldavsky pues es definitivamente un proceso traumático para el psiquismo del niño porque no le permite desarrollar constancia, no le permite desarrollar pues todos estos procesos de apego salutíferos que de alguna manera deben de estar presentes en los periodos de estabilidad infantil. Entonces, esos son los antecedentes de infancia. Poco a poco vamos a ir problematizando y profundizando en los de adolescencia, adultez y, por supuesto, advenimiento de su muerte. Maestra Odette, adelante. Ya, gracias. Bueno, yo quisiera agregar que, primeramente, desde el nacimiento de Norma, ya hay una impresión en su psiquismo de un deseo y de una identidad, ¿no? El deseo de pertenecer a la farándula, que viene impreso tanto por la madre, que tenía una fascinación por todo lo que era el mundo de las actrices, del cine,
esto que fue reforzado posteriormente por Grace McKee, que fue una amiga de Gladys que la tomó como, o sea, que la adoptó a los 8 años y después tuvo que ir nuevamente a un orfanato, pero luego ya la adoptó formalmente a los 11 y Gladys también le imponía todos estos deseos de seducción, de ser hermosa, de utilizar su cuerpo para obtener lo que ella deseaba y también llegar a ser como parte del mundo de la actuación, ¿no? Y por otro lado, también el deseo de que viene también impreso de pertenecer a este mundo, ya que ella concebía que su padre era Charles Stanley Gifford, que es quien la madre finalmente le dijo que era su padre, que posteriormente ya en estos tiempos se confirmó que sí lo era a través de prueba de ADN. Sin embargo, pues cuando ella lo buscó, toda su vida lo estuvo buscando, cuando en 1952 lo busca y pues él no acepta estar con ella, no acepta verla, pero estos tres personajes muy importantes que le imprimieron el deseo y lo que formó su identidad de querer pertenecer a este mundo, ¿no? Y por otro lado, también hay una identificación inconsciente que viene referente a las enfermedades mentales que sufrieron los familiares, que su abuela, su madre y su bisabuelo. De hecho, Gladys tenía el miedo de eventualmente terminar en un psiquiátrico precisamente porque venía cargando bueno, ella tenía el conocimiento de que había una carga en la familia donde los, las familiares de esta parte materna siempre terminaban en el psiquiátrico, siempre terminaban con alguna enfermedad mental, ¿no? Entonces, bueno, según lo que comentaba el maestro Raúl, pues este ir y venir entre diferentes lugares no le ayudó a ella a establecer unas relaciones objetales como tal integradas, ¿no? Sino que la vemos desde la parte de la escisión. ¿Qué pasa? Pues esto hace que ella pase de la devaluación a la idealización que vemos que se repite posteriormente en todos sus vínculos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que las primeras relaciones objetales fueron establecidas por quienes lo adoptaron, Aida y Albert. Estos fueron unos personajes o unos padres para ella, estrictos, punitivos, que la desvalorizaban, severos y que nunca mostraron afecto. Entonces, y aparte, pues tenían esta carga de una religiosidad muy rígida, donde todo el mundo era malo, todo el mundo peca y más hablando del mundo de la actuación. Entonces, esto también genera una incongruencia y aún así, ella decidió que se iba a ir por el lado de ser actriz finalmente. Estas relaciones objetales con los primeros personajes son muy importantes, ya que, como nos dice Eckenberg, un exceso de frustración o un desbalance entre la gratificación y la frustración lleva a que no pueda haber una integración del objeto y finalmente queden extinguidos y que daría lugar a lo que posteriormente vemos en su comportamiento en las relaciones con otros. Y pues le cedo la palabra al doctor para continuar después con otros temas. Su microdoc. Ya, gracias. Como bien lo dicen, bueno, tiene una infancia muy cambiante con respecto a los hogares. A veces la cuida, algunos años la cuida la abuela, otros años está en el orfanatorio, otros años está la amiga de la madre, a veces está la madre, a ratos también. Entonces, todas estas figuras, figuras y ambientes van cambiando constantemente, no son estables. Lo que se esperaría de una infancia normal es que un niño esté en una sola casa y con una sola familia y le dé esa estabilidad y esa estructuración, tanto a nivel de la estructura, neurótica o perversa, ya cuando mucho, y por lo tanto ya el niño tenga su desarrollo a nivel de lo que entendemos como las etapas freudianas, la castración el Edipo y la castración. Pero cuando no sucede así,
cuando hay estos cambios de personas, de cuidadores, de casas, de ambientes, ciertamente va a poner dificultades o trabas en la estructuración de la personalidad y por esa razón, bueno, se puede crear o una estructura psicótica o una estructura border, como lo vemos aquí, ¿no? Entonces, aquí está como la etiología, el origen de que por qué razón se va a producir una estructura border. Bueno, en este caso va a ser por tantos cambios y no solamente cambios en el sentido de las casas y de las figuras maternas, sino también en el sentido de los ideales. Cuando está, bueno, con la madre o con la abuela o en el orfanatorio, bueno, son ambientes muy estructurados de más, en el sentido muy religiosos y la moral y los ideales, bueno, cristianos o católicos. Entonces, bueno, ahí está esa parte, ¿no? Y luego se va al otro extremo con la madre y con la tía, bueno, con la amiga, que es completamente todo lo contrario. Entonces también se va de ideales de extremo a extremo. Y si a eso le sumamos de que también en su primera infancia vivió en México, en la frontera, y también cambiaba todo el ambiente a nivel gringo, a nivel México, a nivel de que hablaban español o hablaban inglés, es porque Marilyn Monroe sabía español, si no sabían era también hispanohablante. Entonces, bueno, todos estos cambios hacen de que todo sea posible en ese sentido de lo fantasioso, porque también era una persona muy fantasiosa, pero eso hacía que también no distinguiera lo que era la realidad o tener un buen juicio de realidad, y lo que hace posteriormente que confunda sus personajes de las películas con ella misma, ¿no? Eso también, hay un gran problema cuando sucede eso, y por lo tanto, bueno, quién era, en dónde empezaba el personaje de la película y dónde terminaba este personaje y era ella. Entonces, al tener una estructura border, pues, lo que hace es adoptar todas las personalidades ficticias de las películas o de las, bueno, madres sustitutas que tuvo. Entonces, en vez de tener una estructura, lo que hacía era copiar, mimetizarse en el ambiente. Y más, hablando de películas, porque hay que crear y recrear un personaje, bueno, pues todavía pegó una aún, ¿no? Entonces, bueno, el detalle aquí también que es algo, bueno, curioso que se da en ella, es esta parte de que alguien desde niña le enseña el arte de la seducción y que lo absorbe también, ¿no? Tanto así de que esa es su personalidad, que todo el mundo la recuerda y que bueno, digamos, la perfecciona también que es la personalidad que aparece como si fuera muy perversa, lo voy a poner así, cuando es parte de la estructura border que tiene, ¿no? Entonces, bueno, para que vean, esas complejidades se van medio armando, pero bueno, pues el problema es que, bueno, se van armando mal y bueno, tarde que temprano va a haber esos problemas de los límites y bueno, de los rasgos o de las estructuras que no le va a ir bien y le van a cobrar factura, ¿no? Por favor, Raúl, déjenme conectar la computadora. Por favor, Raúl, sí. Claro. Deparando un poquito en esto que nos mencionaba la maestra Odette sobre las enfermedades de las familias, vamos a hacer una especie de genealogía. Cuando Norma Jane tiene 8 años, es cuando se suicida su bisabuelo colgándose de una viga. Después muere la abuela afectada por una miocarditis en comorbilidad con una psicosis maníaco-depresiva, que bueno, psiquiátricamente lo conocemos como trastorno bipolar. Según lo que relatan las autoras que hacen el análisis psiquiátrico, pues estaría en un episodio actual maníaco cuando fallece la abuela. Después, ante estas dos situaciones, la madre de Norma, Gladys, teme de una maldición familiar que puede estar asediando a su linaje. Y entonces, en una especie de profecía autocumplida, temerosa de que en verdad se cumpla esta maldición,
la propia Gladys se va internando voluntariamente en diferentes clínicas o psiquiátricos para tratar algunos pequeños periodos de depresión concomitantes a sus mismas preocupaciones. Entraron en una especie de ciclo realimentador de sus propios temores, donde el chivo expiatorio o el chivo emisario, según lo conozcan, pues fue Norma, ¿no? Definitivamente fue el yo designado para enfermar. Si a eso le sumamos que estuvo criada en ambientes poco facilitadores, muy frustradores, en demasía privadores, como lo mencionaba el doctor Gerardo, pues definitivamente fueron constituyendo un super yo demasiado sádico, demasiado tiránico, que no llegó ni siquiera a formularse como castigador, sino más bien como un super yo cruel, ¿no? Que fue lo que le hacía pegarse a estos mandatos del pide y se te dará, y entonces desarrolla la seducción y Marilyn Monroe empieza al pedir y pedir y pedir, primordialmente pidiendo objetos a los cuales replegarse, ¿no? Si usamos terminología wagneriana, diríamos que estaba alienada al pensamiento y convicciones externos para poder sobrevivir. Particularmente ya cercano a su adolescencia, tenemos que se desarrolló físicamente muy rápido, contrario a las niñas de su edad, cercano a los 11 años, y apareció entonces la menstruación como un periodo de alta culpabilidad, le generaban mucha vergüenza, las autoras lo mencionan como que provocaban días penosos y que aunado al dolor la llevaban a recluirse. Esta reclusión que su propia menstruación causaba venía a repetir la historia de enclaustramiento que ella había vivido en los orfanatos y en las familias adoptivas que había tenido en momentos previos. No sabríamos si afortunada o desafortunadamente este desarrollo físico tan voluptuoso fue el que le permitió destacar y desarrollarse. Pues mencionábamos justamente en estos puntos más de mayor escisión, Norma o Marilyn llega a vivir con la amiga que mencionaba la maestra Odette, la amiga de la madre Gladys, que se llamaba Grace, y aparece pues un periodo muy complicado porque en esta familia pues se avivaban algunas angustias de abandono, ¿no? La familia de Grace, su esposo, su hijastra y demás, pues abusaban de Norma, ¿no? Incluso se llega a mencionar que el esposo de Grace intentó abusar sexualmente de Marilyn y pues eso evidentemente asentó también toda la desconfianza que de por sí ya sentía previo a estos episodios. El único personaje rescatable de este periodo es muy probablemente esa hermanastra que tuvo, hija del marido de Grace, a quien llegó a considerar una gran amiga y a la que le contaba sus sentimientos de vacío y pérdida de sentido y rumbo de su vida. Al cumplir los 15 años, asediada por todos estos elementos negativos que venían antecediéndola, conoce a un chico un poco mayor que ella y decide casarse, ¿no? Tenemos a un adolescente de 15 años que contrae matrimonio con un personaje que posteriormente se inscribiría para participar en los combates de guerra y que entonces también vendría a repetir las angustias y los temores de abandono que ya asediaban a Norma desde tiempo atrás. Hasta ahí lo voy a dejar por si la maestra Odette quiere agregar algo más. Y para que no se enoje el espíritu de Marilyn, porque luego y nos vuelva a cortar. Tranquilito, por favor. Muchas gracias. Y bueno, hablando de el uso del cuerpo que ella, la técnica del uso del cuerpo que ella utilizaba, pues más que nada era para obtener sus propios fines, pero aquí, hablando de las personalidades limítrofes, Kemberg nos habla de la personalidad tipo infantil, que es como la histeria, pero border, y esta usa el cuerpo de una forma indiscriminada. No es es como la forma en que podemos diferenciarlo de la histeria. No es como para obtener una relación vincular estable y no es seducir para enamorar, sino que se usa el cuerpo de una manera indiscriminada, se seduce a quien se le ponga enfrente. Incluso ella parece ser que tenía esta técnica, se grabó tanto esta técnica de
utilizar su belleza, su cuerpo y su sexualidad para obtener lo que se deseaba, que no posteriormente lo decía abiertamente. Entonces, es una forma en cómo la podemos diferenciar de una histérica, la sexualidad como la vivía ella. También es muy interesante cuando ella conoce a James, que es este hombre el primer hombre con el que se casa, que es el militar. Ella menciona, es el primer hombre que no me daba asco sexualmente. ¿Por qué? Ella durante su infancia sufrió varios abusos sexuales y entonces ella empieza a vivir una sexualidad traumática, podríamos llamarlo una antifobia, entonces empezar a practicarlo de una manera indiscriminada sin ponerle el afecto. Entonces hablamos de una sexualidad y un amor exclusivamente de goce que también le lleva a que sus relaciones sean inestables, ¿no? Ella posteriormente sí logra enamorarse de Jody Maggio, de Arthur Miller, pero siempre hay esta incapacidad de poder llegar a amar a la persona, sino más bien lo usa como para sus propios fines. ¿Por qué sucede esto? Ella no ha llegado a esta etapa depresiva, como nos diría Melanie Klein, entonces no hay una culpa. Al no haber una culpa, hay una agresión hacia el otro, consciente, inconsciente, y que en ella lo podemos ver en el sentido de que está casada, pero sigue teniendo algunas otras relaciones sexuales, sigue siendo seductora porque es la forma en cómo ellas se identifican. Y no hay una culpa porque ella no le está haciendo mal a este objeto de amor, sino le está haciendo mal al objeto persecutorio. Entonces ahí tenemos las dos partes. Y por eso, entre que sí quiere estar con alguien y entre que no, porque como lo vemos en las personalidades fronterizas, hay un deseo de dependencia, pero también hay un miedo de fusión o de simbiosis. Entonces, cuando se sienten cercanos a ello, a que van a depender, entonces prefieren alejarse. Aquí es donde nosotros podemos identificar cómo ella no puede establecerse bien con una pareja y además que se ha vuelto un símbolo sexual exclusivamente. Sobre lo que mencionaba el maestro Raúl del super yo también coincido con él, leyendo a Kember, ella tampoco, así como no tiene un yo integrado, tampoco tiene un super yo integrado. Le llamamos un super yo encendido, donde fluctúa entre un precursor sádico, que es el que le dice, estás mal, la devalúa, siente que no llega a ese ideal que está, o sea, que ella se ha autoimpuesto, y al mismo tiempo hay sí siente que lo ha cumplido, hay una sensación de que ha cumplido con ese ideal del yo en momentos diferentes, entonces va a fluctuar entre la autodevaluación y la grandiosidad. ¿Cuándo podemos ver momentos de grandiosidad? Ya cuando ella, por ejemplo, tiene estos problemas con Fox y demanda a Fox, ¿no? O que quiere ser su propia productora, que empieza en el set a utilizar, bueno, a no importarle los demás, el tiempo de los demás y todo. Ella llega tarde, hace lo que quiere, y entonces aquí también es una forma de agresión hacia los demás. Bueno, entonces este super yo que es sádico, lo que genera, o este super yo un poco integrado, lo que genera también es que haya un ideal del yo pobremente establecido. El ideal del yo es el que nos dice qué es lo que queremos ser o qué es nuestro deseo, pero al no poder, al no tener un ideal del yo bien establecido, también nos va a costar trabajo, como dice Kember, les va a dificultar el identificar también el deseo del otro. Entonces, por eso ya no puede comunicarse de forma adecuada con los demás. Y, por último, hay ya lo había mencionado el doctor, hay una pobre constancia objetal, nos diría Mahler, que la hace que cuando desaparece su objeto de amor, por ejemplo, el esposo, entonces va a recurrir a lo que se le ponga enfrente. Entonces, es esto de que también tuvo que ver como tiene la crianza por Aida y Albert, pero estos desaparecen y entra Gladys y lo desaparece y entra Grace y lo desaparece. Entonces, ir y venir también
hace que ya no haya podido generar esta constancia objetal y que por lo tanto no pueda identificar a alguien como ni integrado ni como su objeto de amor. Y ya sería. Sí, gracias. Sí, bueno, aquí pregunta Ernesto, ¿se perdió un momento? ¿Quién la señala o Marilyn? Porque Marilyn fue toda la vida, ahorita nomás nosotros un cachito como tal. Pero bueno, digo, ciertamente, bueno, como ven, su personalidad y su historia es demasiado compleja, pasan demasiadas cosas, y que claro está que le van a afectar. Por esa razón ella decía, bueno, desde la adolescencia que tenía un gran vacío y una falta de sentido de la vida, ¿no? Y que, bueno, su sexualidad o la sexualidad o las relaciones sexuales o las parejas, a fin de cuentas, se convirtieron más como en una defensa maníaca y por eso mismo es que andaba de amante tras amante o de novio tras novio o de esposo tras esposo o todos juntos a la vez, pues, a fin de cuentas. Entonces, bueno, esa sexualidad que pareciera muy psicopática en el sentido de que solamente se usa y se desecha a la persona y no hay afectividad, digamos, bueno, entonces, ¿dónde está el amor, no? Si se tiene tantos amantes, tantas parejas, tantos, bueno, noviazgos, entonces aquí la pregunta sería, ¿dónde está el afecto? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la parte neurótica que debería de estar? Y resulta que no está, ¿no? ¿Por qué razón? Por esto mismo, porque la sexualidad no se usa o no su fin no es el placer y por lo tanto el engrandamiento del yo o la fortaleza yoica, sino es la defensa contra la angustia, contra el vacío, contra la angustia, contra la falta de sentido de vida. Y como era lo único que podía tener, y quien sabía que era deseada por todo el mundo, hasta que parece que por mujeres también, ahí tuvo algunas relaciones, entonces, por esa razón, esta sexualidad maníaca o esta sexualidad psicopática, también algo característico del paciente border, esto mismo que salte de una perversión a otra, en el sentido de que dependiendo de la pareja es la perversión o la sexualidad que va a tener el paciente. Entonces, pues aquí vemos con esta Marilyn todas estas perversiones o todas estas manifestaciones de la sexualidad, de lo que le pidieran iba a ser, por lo mismo de que la sexualidad solamente era parte de sus defensas maníacas y por lo tanto, pues no sabía aprovecharla en el sentido amoroso, en el sentido de estructuración neurótica, sino solamente era el uso para, ¿no? Y por eso mismo es que todas sus relaciones terminaban, mal, porque no había ese factor de amor o ese factor afectivo que complementa al sujeto o a la pareja, sino solamente era un usar y desechar o usar y descargar y descansar de la angustia y por lo tanto, bueno, pues, su vida sentimental y sexual fue demasiado caótica y pues bueno, hasta que se murió muy temprano a los 36 años, ¿no? Bueno, y como bien lo saben, me imagino yo que fue analizada por un psicoanalista y psiquiatra americano, Ralph Grinson, que se escribió un libro de sus memorias o de sus sesiones, ahí en editorial Alfaguara lo pueden encontrar, así que, o sea, así se llaman las últimas sesiones de Marilyn Monroe. Así que también de que hay bibliografía con respecto a la parte psicoanalítica, las hay, así que bueno, también para que vean ese aporte en el sentido de la paciente, la podemos conocer como tal. Por favor, Raúl, antes que nada, invítanos a los cursos. Muy bien. Para poderles hacer la mención a todos y todas que estamos en convocatoria abierta, tanto del diplomado en trastorno límite de la personalidad y de la certificación en diagnóstico diferencial y clínico en psicoanálisis. El caso de Marilyn Monroe es un puente que une a estas dos ofertas académicas y que precisamente revisamos para dar sostencia a todas aquellas revisiones teóricas y clínicas sobre TLP y también para poder hacer los contrastes con otros diagnósticos de otras perspectivas psicoanalíticas que pueden ayudarnos a entender un historial como el de ella, más allá de las nociones psiquiátricas.
Tanto el diplomado como la certificación empiezan en el mes de julio, es decir, el próximo mes. El miércoles 3 empieza la certificación en diagnóstico diferencial, que voy a tener la oportunidad de coordinar. Y son sesiones todos los miércoles con clase grabada, y cada 15 días hay una asesoría en vivo para que puedan ustedes pues resolver dudas, comentarios y por supuesto compartir impresiones. Mientras que el diplomado dura 3 meses, únicamente son 6 asesorías, pero 12 clases grabadas, dando un total de 18 encuentros, empezando el jueves 11. Por lo tanto, pues también tendremos conversaciones de 7 a 9 de la noche cada 15 días. Las invitaciones están para que ustedes puedan unirse y por supuesto sigamos dándole vueltas al pensamiento de historiales clínicos y propuestas teóricas y clínicas. Y bueno, retomamos el hilo de algunas situaciones que vienen comentando el doctor Gerardo y la maestra Odette. Empezando por esta parte de Ralph Grinson, recuerden, no olviden que Ralph Grinson fue parte de la psicología del yo, y los psicólogos del yo tienen una comprensión distinta a las vertientes clásicas del freudismo, del kleinismo, del lacanismo. Entonces, por lo tanto, los historiales que presenta de pronto Grinson, tanto en sus obras como en algunas obras conjuntas, a mí en lo particular me llegan a resultar un poco en búsqueda de cierta adaptación, más que de una interpretación, más que de una profundización de los casos, pero esa es mi apreciación. Luego, estas complicaciones que tuvo Fox, que fue con la casa productora Fox, no con Vicente Fox, por favor, no se vayan a confundir. Nadie lo pensó. Tiene que ver con la recurrencia de este cambio de casa que había tenido desde niña, ¿no? Porque al final de cuentas, las productoras se llaman así precisamente porque albergan un grupo de artistas, un grupo de actores, un grupo de actrices que guardan cierto contrato, cierta exclusividad, y pues evidentemente no era algo que pudiera soportar Marilyn Monroe, y entonces empezaba a cambiar de casas productoras, ¿no? Hasta que aparece esta participación en la revista Playboy en 1949, cuando ella tenía 23 años. Y ojo, si hablamos de su sexualidad, no es porque en sí mismo fuera patológica, sino porque evidentemente representaba una conflictividad mayor que una satisfacción o que un placer, y entonces estaba mucho más orientada hacia las cuestiones gozosas que placenteras. Por lo tanto, necesitamos entender, pues, por supuesto, el contexto. Consideremos que Playboy para los años 40 es como el OnlyFans de nuestra actualidad, y eso, pues, evidentemente marca también cómo podría estarse viviendo el medio por el cual ella se desenvolvía. Tenía 23 años para ese momento y, por lo tanto, dicen las autoras, ella reporta en alguna entrevista que a pesar de estar viviendo su sueño adolescente, no dejaba de tener algunos dejos de infelicidad. Aquí pues tenemos que empezar a ver que había un desfase en su autopercepción o en su autorrepresentación, porque a los 23 años definitivamente ya no somos adolescentes. Si está diciendo que en su edad adulta está viviendo el sueño adolescente, entonces evidentemente va a ser infeliz porque no hay un empate entre las exigencias sociales, los desarrollos madurativos subjetivos y, por supuesto, las vivencias con los otros que de alguna manera pudieran cimentar y dar valor a su proceder. Es entonces cuando empiezan a aparecer algunos intentos suicidas, entre ellos, pues, un intento de arrojarse por una ventana y la toma excesiva de pastillas o tranquilizantes, que eran los fármacos que de aquellos años no estaban tan controlados. En varias ocasiones, entonces, va a ser internada, igual que su madre. Fíjense cómo se repiten estas patologías transgeneracionales, aunque sus motivos van a ser menos trascendentes, ¿no? Justamente entre ellos va a estar una pelea que la hizo sentir mal y entonces pues fue a internarse. En otro fue el temor a que su marido la abandonara, aun cuando ella era la que jugaba en estas relaciones de amantía
varios varones, inclusive con su maestra de drama, que se llamaba Natasha, y pues por supuesto el elemento más trascendental que la llevó a una clínica fue la pérdida de un embarazo, ¿no? Un elemento abortivo que pues no se sabe si fue involuntario o fue voluntario, pero que finalmente la llevaron a recluirse en este sanatorio psiquiátrico. Maestra Odette. Ya, muchas gracias. Bueno, complementando lo que comentaba el maestro Raúl, bueno, ¿por qué, y lo que decía el doctor hace un momento de este sentimiento de vacío, por qué ella, al ser una persona tan famosa que aparentemente ha logrado lo que ha querido, por qué aún así se sentía infeliz, porque aún así, por qué sentía este vacío, por qué sentía esta incompetencia y que no había cumplido su ideal del yo? ¿Por qué pasa esto? Bueno, al final de cuentas hay una incongruencia interna entre lo que se desea y lo que se hace. Ella desde un inicio, bueno, tiene este deseo de ser actriz, pero al mismo tiempo tiene el deseo de ser esposa. Siempre va a ganar el de ser actriz, pero tuvo el deseo de ser esposa. Sin embargo, tanto con James, con Joe y con Arthur, no pudo otorgarles esta función que ellos esperaban de ser una ama de casa, de ser madre. Ella tiene 2 embarazos, tiene un ectópico, lo pierde en el 56 y luego tiene otro en el 58 con Arthur Miller. Cuando tiene estas pérdidas gestacionales, ella se culpa a sí misma porque ya está consumiendo en exceso los sedantes. Aquí es donde vemos este fracaso de no puedo darle a mi esposo un hijo, no puedo ser una esposa como tal, pero al mismo tiempo no quiero serlo. Y por otro lado, quiero ser amada, quiero ser respetada como una actriz seria, pero no puede dejar de comportarse de una forma sexualizada, que es como, como atrae la atención de los demás y cómo se comunica inconscientemente con los demás. Entonces, ella no deseaba ser un símbolo sexual y terminó siéndolo por el uso de la seducción. Y vemos mucho, podemos verlo incluso en las histéricas también, no necesariamente tiene que ser una personalidad fronteriza, pero esta seducción inconsciente y que dicen, yo no sé qué hago, pero la otra persona está confundiendo mis intenciones. Pero inconscientemente están portándose de una forma seductora. Entonces aquí vemos en Marilyn cómo pasaba esto. Nunca llegó a ser la actriz que ella quería ser, que fue una actriz seria, porque al final los mismos productores la veían como una mujer rubia, hermosa y tonta, siendo que ella era muy culta. Ella leía mucho, se formó bastante en todas las disciplinas, o sea, ella iba a actuación, a canto, a baile, a todo. Pero aún así nunca fue valorada por esa parte, y en el caso de las parejas también nunca fue vista, ella sentía que nunca había sido vista como una mujer, sino nada más como algo sexual. Entonces esta incongruencia es la que la lleva a tener estas crisis y que se van agudizando en el transcurso de su vida, cada vez son, digamos, más importantes. Y una de ellas, hay una parte muy trascendental que es cuando su mismo esposo, Arthur Miller, escribe The Misfits, que es una película basada prácticamente en la historia de Marilyn Monroe, y ella en ese momento dice, si él me ve así, entonces no deberíamos de estar juntos, entonces él no me ama. Y hay esta incongruencia entre su realidad, o sea, como ella creía que era vista, y la realidad. Aquí es donde también nos lleva a una nueva crisis, ¿no? Que es un contraste cuando entre lo real, lo imaginario, lo simbólico no está, digamos, funcionando de forma adecuada. Entonces también eso la lleva a estar cayendo en crisis. ¿Cómo maneja las crisis? Con el uso de sedantes y con formas autodestructivas. Nos diría Kember que recurre a un mecanismo primitivo que se llama autodestrucción primitiva o sexualización masoquista, que implica una descarga de agresión hacia sí misma y hacia los demás. O sea, en lugar de reparar, como ella no tenemos esta parte de la fase depresiva,
Entonces, en lugar de reparar, solamente descarga, como decía el doctor. Entonces, aquí la frustración, esta herida narcisista, esta hemorragia narcisista que también decíamos según Holstein, lo vive como una agresión hacia sí. Empiezan los intentos suicidas, los gestos suicidas, el consumo excesivo de sustancias y también un saboteo, parece no intencionado, pero es un saboteo inconsciente de su propia participación en el cine, porque en el set se portaba berrinchuda, hacía lo que quería y esto hacía también, le generaba muchos conflictos con sus jefes. Y pues también esta agresión hacia los otros que, como ya lo había mencionado, pues hacia sus propias parejas y hacia los otros compañeros del set. Incluso ella se separa de Natasha de una forma abrupta y cuando Natasha posteriormente la busca porque tiene cáncer, ella no responde a su llamado. Entonces, podemos ver cómo aquí su vida se basa bastante en la agresión, que es o su comportamiento, vamos, en la agresión, que precisamente es característica de las personalidades fronterizas. Completamente cierto. Y bueno, una gran contradicción de vida o de su vida, de que, bueno, vemos toda la parte del glamour, de fama, de una vida de estrella o de estrellato, y la contraparte, que es una vida triste, una vida infeliz, una vida con continuos intentos de suicidio. Entonces, bueno, digamos, está todo lo bueno y todo lo malo en una misma persona y en una misma vida. Dices tú, bueno, ¿cómo es posible que se dé las dos caras de la vida o los dos lados de la vida en una sola persona? Y bueno, y solamente, ciertamente nos vamos a quedar con la parte que se ve o la parte de fama y de belleza y todo lo que ustedes quieran. Entonces, bueno, se podría decir que lo que tenía de bella Marilyn y de suerte Marilyn, pues también lo tenía de infelicidad y de tristeza, ¿no? Entonces, bueno, es así como contradictorio ver esto, los dos polos de la vida, de la vida en general, en una sola persona, y bueno, se da. Y se da, bueno, y se va a dar más en un paciente border, que digamos es donde van a estar todas estas contradicciones totales con respecto a bueno, a la vida, a los rasgos, a las personalidades, etc. Entonces, bueno, por esa razón, bueno, ahora sí podemos decir, se puede comprobar de que, bueno, era una paciente border, una estructura border, porque, bueno, digamos, fue tantas las contradicciones hasta que murió o hasta que se suicidó, pues, entre comillas, o la suicidaron, es todavía otro misterio de su vida también que no sabemos si la mataron o la mandaron matar o se mató o las tres cosas a la vez, o fueron las tres, una combinación de las tres, pero bueno, si ella no tenía juicio de realidad y estos límites necesarios para conservar la vida, y como bien lo decían, que tomaba medicamentos somníferos o para estar tranquila, para no tener angustia, para que estuviera tranquila y pudiera ser funcional y pudiera dormir también, por supuesto, porque no podía dormir por lo mismo, por toda la problemática que tenía ella a nivel tanto interior como a nivel exterior. Entonces, bueno, pues sí, tarde que temprano los medicamentos, iba a tener una sobredosis de medicamentos y pues por eso mismo es que, bueno, sucedió su muerte trágica, ¿no? Entonces, bueno, de todo hay con la vida de Marilyn y también, digamos, la vida que tuvo de cambio constante de madre nunca fue superada porque siempre tuvo ese miedo al abandono, ¿no? Sea la mujer más famosa, más bella, etc., etc., pues lo podía tener todo, pero tenía ese miedo al abandono de que cualquiera de sus parejas la podía abandonar en cualquier momento, y también esa es una angustia permanente que no va a dejar ser feliz a nadie, ¿no? Absolutamente a nadie, ni a ella misma que lo tenía supuestamente todo. Entonces, bueno, tanto así que cambiaba tantas veces de pareja por lo mismo de que se adelantaba a ese supuesto que le iban a abandonar cuando ni siquiera había sucedido, ¿no? Algo que también podemos ver tanto en la histeria como en el border, pero bueno, aquí el problema es que se daba siempre, por no decir casi siempre.
Por favor, Raúl, último comentario, Raúl, por favor. Justamente de esto último que menciona, Doc, pues es lo que Melanie Klein denomina retaliación, ¿no? De temer que el otro haga lo que yo le hago. Tanto pues a nivel objetal, como nos mencionaba la maestra Odette, como también pues a nivel real, ¿no? Con el otro en tanto tal. Para pues justamente este último trazo de su vida, de 1961 a 1962, que es el año en que muere, el último ingreso al sanatorio psiquiátrico en el que estuvo atendida fue por algunos mal denominados ataques de histeria, justamente por el prejuicio que se le había asignado a ese diagnóstico en aquellos años. Y ante su muerte, así previo a la manifestación de su suicidio, pues tenemos un diagnóstico tentativo de manifestaciones psicóticas con esquizofrenia y reacciones depresivas de paranoia. Vemos la dificultad para atender clínicamente a pacientes como Marilyn, porque históricamente el diagnóstico de trastorno límite o de organización límite, pues aún no estaba bien asentado. Históricamente se seguía debatiendo si era una persona de falso self, si era una persona como sí, si eran estadios pregenitales, si eran psicosis no detonadas, en fin, oscilaban mutuamente varios diagnósticos que pues eso también pudo contribuir a que no recibiera el tratamiento adecuado, porque psiquiátricamente, hasta donde mis conocimientos alcanzan en psicofarmacología, no hay un tratamiento específico para los TLP psiquiátricos. Existen tratamientos que controlan algunos síntomas, pero no como tal al padecimiento. Y entonces, un poquito orientándonos hacia esta parte diagnóstica, vemos que podríamos situar a Marilyn en un cuadro muy distinto al que situamos, por ejemplo, a María Callas, que era tendiente a la histeria, y muy distinto en el que situamos a Cleopatra, que era en la personalidad histriónica, ¿no? Yo en lo particular decantaría para Marilyn, obviamente a posterioridad, con todos los datos que ya comentamos y muchos otros elementos que se fueron sumando al entendimiento, que sí era una organización límite de la personalidad, en el estrato bajo, como lo nombra Otto Kemper, particularmente en el cuadro de lo límite hipomaníaco, ¿no? Finalmente, pues ahí vemos todas estas tendencias a la difusión de la identidad, la aparición de tormentas afectivas, la falta del control de impulsos y, por supuesto, una activación afectiva intensa y una falta de control en la expresión de sus afectos. Entonces, pues es un cuadro grave, es un cuadro que, de haberse podido estudiar con certeza, muy probablemente el final de Marilyn Monroe hubiera sido diferente. Maestra Odette. Muchas gracias. Complementando lo que les decía el maestro Raúl, a final de cuentas, esta falta de control de impulsos, estos acting constantes, amenazas suicidas, intentos suicidas y todo, también vienen derivados de que ella no tuvo la oportunidad de no hubo la oportunidad de la castración, no hubo la oportunidad de instaurarse el nombre del padre, entonces no hay simbolización, hay solo principio de placer. Entonces recurre a la descarga exclusiva y por lo tanto casi todo, o al menos dentro de lo más importante de ella, se deriva hacia el goce, ¿no? El goce en todos los sentidos, el goce en el amor, el goce en lo sexual, el goce en el uso de los sedantes, todo de una forma excesiva hasta que finalmente, si es que ella se suicidó, muere precisamente en este goce. El punto máximo de la sedación o de la sustancia que la lleva a la muerte. Entonces, caso muy enriquecedor, o sea, es un caso muy bonito, muy enriquecedor que nos ayuda a poder poner en la mesa todo lo que puede conllevar el no tener una infancia llena de amor, de comprensión, de cuidado y el estar pasando de un lado a otro, ¿no? Y pues me despido, les agradezco su presencia y espero les haya gustado nuestro café del día de hoy. Gracias, Odette, muy amable. Bueno, sí, un caso muy bonito, pero una vida muy triste, eso sí.
Eso sí, es un caso donde se puede aprender mucho definitivamente con respecto a toda la patología en general y más la patología border, pero bueno, pues una cosa es estudiarla de lejitos y otra cosa ya es vivirla como le tocó a Madeline, ¿no? Eso sí es, ahí está la parte no tan agradable. Bueno, dice Karen O'Neill, saludos Karen desde Puerto Rico, muchas gracias por escucharnos. Ernesto Medina, dice que ya no existe, bueno, la productora Fox ya no es, ni tampoco es el canal, tampoco Fox, ya lo vendió, digo, ya lo compró Disney, es de ellos. Ernesto dice, no podía transposicionar al objeto sexual disfrazado de símbolo a su propio juicio de realidad, la mujer culta, independiente y segura. Alguien quien no quería ninguno de sus maridos, ya que ella quería el triunfo de poseer a una de las mujeres más sensuales de la época. Sí, ese es el problema, que la veían como trofeo, ¿no? Pero pues, el trofeo les duró poquito porque había muchos competidores y pues el otro competidor quería también el mismo trofeo, ¿no? Como pasa en la Copa del Mundo, pues. Dice, tenía que limitar esa seguridad para la aceptación de pareja de acuerdo a lo que le generaba ese vínculo carente de estímulos afectivos a su persona. Sí, completamente cierto. Y sobre todo también el concepto competitivo en ese tipo de empresas, Sofía Loren, el de Elizabeth Taylor, sí, también las que estaban ahí presentes. Ella cree que en cuanto pierda ese lugar tan apreciado, entonces se pierda todo lo que es y todo lo que posee. Definitivamente cierto. Estas personas no pueden llegar a la vejez o a envejecer, pues porque pierden el todo, ¿no? Preferible morirse antes que envejecer. Ahí sí, definitivamente es cierto, y pues por esa razón suceden estos casos de suicidio, bueno, prematuro, bueno, se le podemos llamar así, pero bueno, de jóvenes, ¿no? Al fin de cuentas, igual, el famoso Club de los 27, pues también no deja de ser esta parte de preferible morir joven que vivir viejo, ¿no? Así que bueno, sí, son cosas extrañas, para unas personas son sus ideales y bueno, el detalle es que los cumplen. Así que bueno, Ernesto, un excelente café, gracias Ernesto. Y bueno, pues llegamos al fin. ¿Te despediste, Raúl, o no? Ya no supe, he estado de sí, pero tú no, ¿verdad? Bueno, en todo caso, pues muchas gracias a todos por sintonizarnos. Esperamos que se inscriban tanto al diplomado de TLP como a la certificación de diagnóstico diferencial. Recuerden que los objetivos son distintos, aunque complementarios entre sí. Son las nuevas ofertas hermanas que lanza la universidad para ustedes. Y por supuesto, me dará gusto compartir escenario académico con todas y todas. Muchas gracias y se despide Raúl Ruiz con el gusto de cada semana. Gracias, Raúl, muy amable. Muy bien, ya se despidieron así los dos. Y bueno, gracias a todos y cada uno de ustedes, invitados a los cursos muy interesantes y muy actuales que se necesita saber de estos temas en este siglo XXI, porque abundan, así hay mucho TLP en este mundo, así que bueno, hay que saber qué hacer con ellos. Lo bueno que son pacientes tratables en terapia y bueno, hay mucho que hacer con ellos y mucha ayuda con ellos también. Así Oiga, que, Doc, dime. y perdón, ahorita también aprovechando para invitarlos a todos la próxima semana que no se pierdan el café porque vamos a hacer el análisis de bebé reno que justamente sigue haciendo alusión a estas comorbilidades entre agresión, TLP, perversiones, contexto social y vida subjetiva. Entonces, Así pues no es, se vayan a perder el programa de la próxima semana. porque usted lo pidió. Ahí va Bebé Reno para la siguiente. Así que bueno, ahí está ya. Bebé Reno. Ok, ok. Muy bien, bueno, gracias a todos, cuídense mucho, un gran abrazo, los queremos mucho, diviértanse, que su vida no sea triste como la de Marilyn, que sea así, alegre y que haya mucha pulsión de vida Por como favor. debe de ser. Y sin más, aquí nos vemos el siguiente viernes, ya les adelantaron el tema que pedían, ahora sí pedían también pidieron el de Marilyn Monroe, así que ya están los dos ahí en este mes para que vean. Y bueno, pues nos vemos el siguiente viernes. Hay las redes sociales para que se metan. En YouTube hay muchos capítulos especiales de 10 minutos y de café, los que no han visto, los temas, ahí estamos también esperándolos. Así que bueno, muchas gracias a todos, cuídense mucho y que tengan un buen día y hasta la próxima. Gracias. Y ya no nos molestó el espíritu de Marilyn, nos dejó terminar, qué buena onda, gracias, donde quiera que esté Marilyn. Que le vaya bonito.
que le siga yendo bonito, por lo menos que sea feliz ahora, no, si no lo fue en vida, pues que lo sea en muerte. Después de que sea feliz, pues, ¿qué le hacemos? Hasta luego.